Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a proceder con la exposición de antropología. A continuación, ¿qué es cultura? El concepto de cultura ha sido básico para la antropología. Es un tema que se ha abarcado durante varios años y en el que todos esos años se ha dado bastante prioridad a un enunciado en un libro de Primitive Culture que fue por un antropólogo británico llamado Sir Edward Taylor. Este propuso que las culturas y los sistemas son un comportamiento y el pensamiento de los humanos, y que estos vienen adaptados y adecuados a cuál fue su zona de origen, es decir, la zona en la que el ser humano se crió o se establecieron sus primeros principios de conocimiento. Entonces podemos decir que la cultura viene arraigada básicamente al país o a la nacionalidad que nosotros tengamos, al terreno en el que nosotros nacemos o tenemos nuestros primeros conocimientos. También tenemos que tener en cuenta que Sir Edward Taylor comentaba que al momento de nosotros tener otras culturas y poder apreciar otras culturas, podemos tener un desapego a la de nosotros y tener así una pluriculturalidad. Esto se define en que podemos tener varias formas de decir palabras o tener, incluso podemos hablar varios idiomas, que es hoy en día muy práctico para desarrollarse profesionalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos que ver sobre un poco que la cultura se aprende. De eso estaba tratando un poco hace un tiempo lo que estaba diciendo, ¿no? De que la cultura básicamente se arraiga en nuestra personalidad en el momento en que nosotros desarrollamos nuestros primeros conocimientos, en el que nuestro entorno, en el que nosotros nos criamos, nos da esas pautas para nosotros volvernos de cierta forma, cierta cultura y tener ciertos conocimientos. Aparte de mucho de que se aprenda por un terreno en el que nosotros nacemos como ser humano o ahí vivimos, también se puede aprender de manera física, dialogando con otras personas que tengan culturas diferentes en otros países, o de manera verbal mediante el uso de libros o audiolibros para aprender otras culturas y otros idiomas. Tenemos también que la cultura es simbólica. ¿Qué tiene que ver esto? Que básicamente los símbolos nos representan y hacen que ciertas culturas puedan darse a conocer o saber que esta persona pertenece a esta cultura solo por un símbolo. Es decir, que hay culturas que están predeterminadas con un símbolo y este símbolo lo hace que se pueda reconocer a ciertas personas que piensan de cierta manera y esa es la cultura de ciertas personas y mediante eso el símbolo los representa a ellos. Podemos ver ahí unos ejemplos claros sobre símbolos en culturas, como ya estaba presentando yo, de que puede ser también el- un, un hospital, un avión, un aeropuerto, servicios básicos como llamar, como teléfono, como ambulancia, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ver sobre que la cultura se comparte. ¿Qué estaba diciendo antes sobre un término que dije que se llama pluriculturalidad? Esto quiere decir que tenemos varias culturas o el conocimiento de varias culturas en nosotros. Y así esto de que se comparte también se tiene que ver de la manera en que se comparte a través de las generaciones. Generación a generación las cosas se van transformando de cierta manera, pero en realidad el concepto principal y la parte principal de la cultura no se pierde, sino se va cambiando poco a poco. Tenemos aquí sobre la cultura y la naturaleza. Al momento de nosotros hablar sobre la cultura y la naturaleza, vamos a tener en cuenta que toma las necesidades biológicas naturales que nosotros compartimos al momento de coexistir con la naturaleza o con nuestra biodiversidad. Entonces, en muchas culturas las personas tienen como, por decir, su principal comida, algún alimento y esto tiene la naturaleza. Básicamente de estas maneras nosotros nos relacionamos de manera directa con la naturaleza, con nuestras culturas. Siguiente diapositiva, por favor. La cultura lo abarca todo. Para los antropólogos, la cultura incluye mucho más que refinamiento, gusto, sofisticación o educación. Es como la forma más bien de cómo una persona piensa o cómo un grupo
personas piensan o la sociedad de cierto país o cierta ciudad piensa. Entonces es fácil entender que cómo ese país se va a hallar físicamente o de manera psicológicamente en sus habitantes, ya sea en que puede ser que estas personas no tengan una cultura, como por decirlo así, positiva, pueden tener una cultura negativa y esto puede tener varios cambios drásticos y graves afectaciones al país o a la sociedad en el que estos problemas se tengan, ¿no? Ya que al momento de nosotros tener esta pésima cultura, como está comentando, básicamente sería un paso negativo para la sociedad y eso iría en contra de muchos principios y en contra del desarrollo de la sociedad. Muchas gracias y ahora les presento a mi compañero. La, la cultura está integrada. La cultura está integrada. ¿Qué tenemos que decir aquí sobre la cultura que está integrada? Es que la cultura está integrada en nuestras nacionalidades y nuestros países. Está integrada también en ciertas zonas de los continentes, ya que en ciertos continentes o en ciertos lugares del planeta se alimentan de cierta manera o se alimentan de ciertas fuentes principales que en otros países las fuentes principales son muy diferentes. Eso sería básicamente un ejemplo de que la cultura está integrada en nosotros. Y sobre la cultura que puede ser adaptativa o inadaptativa, es que básicamente el ser humano como persona pensante puede ser, puede ser bien que esta persona adapte una cultura, le está arraigando ya sea que nació en un país y en su ciudad, básicamente así es la cultura y por eso esa persona se cría así, pero también puede ser inadaptativa, ya que hay personas que van en contra de muchos municipios, ya como podría poner yo un ejemplo de las de toros. Hay varias personas que consideran eso como una cultura, pero hay varias personas que están en contra por su propia cultura. Entonces, eso sería básicamente un ejemplo de una cultura adaptativa y una cultura inadaptativa. Muchas gracias y a continuación viene. Las bases evolutivas de la cultura. La capacidad humana para la cultura tiene una base evolutiva que se remota a menos de 2,6 millones de años atrás. En la época de los primeros fabricantes de herramientas, cuyas piezas sobreviven en el registro arqueológico. Aquí las similitudes entre humanos y simios, que son nuestros parientes más cercanos, son videntes en anatomía, ¿no? Son iguales en la anatomía, en la estructura cerebral, en la genética, en la bioquímica, entre otros, ¿no? Lo más cercanamente relacionado con nosotros son los grandes simios africanos, que son los chimpancés y los gorilas. Muchos rasgos humanos reflejan el hecho de que nuestros ancestros primates vivieron en los árboles. Dichos rasgos van a incluir la habilidad de hacimiento y la destreza manual, que sería la visión de profundidad y cromática. La capacidad de aprendizaje con base de un cerebro de gran tamaño. Como los monos y simios, los humanos también poseen lo que es una excelente visión de profundidad y cromática. Los simios y chimpancé tienen los ojos colocados hacia adelante del cráneo y miran directamente hacia el frente, de modo que su campo de visión es frontal. Siguiente diapositiva. Ya, ¿qué compartimos con otros primates? Existe una brecha sustancial entre la sociedad, una vida organizada en grupos, y la cultura humana plenamente desarrollada que se basa en pensamiento simbólico. Los estudios de primates no humanos revelan que muchas similitudes, que tienen mucha similitud con nosotros, como la habilidad de poder aprender a partir de la experiencia, el cambio de comportamiento como un resultado total. Los simios y monos, como los humanos, al igual que los humanos, aprenden a lo largo de toda su vida, Los humanos no son los únicos animales que pueden fabricar herramientas, ¿no? Sino que lo hacen con un propósito en específico. Los chimpancés que viven en bosques, por
ejemplo, elaboran sus herramientas para poder utilizarlas para su uso, ¿no? Por ejemplo, si quieren comer nueces con una piedra, cogen y los aplastan. Siguiente diapositiva. Diferenciamos de otros primates, aunque los chimpancés con frecuencia comparten la carne en la cacería, simios y monos tienden a alimentarse de manera individual. Todos los humanos cazadores en el pasado, que vivían en pequeños grupos sociales llamados bandas o comunidades, ¿no? Como población y población. En tales sociedades, los hombres y las mujeres llevaban los recursos a los campamentos, ¿no? A lo que son los pueblitos que ellos tenían. Todos comían la carne de un animal, se alimentaban y se protegían por los miembros que eran más jóvenes. Los ancianos vivían después de la edad, vivían más tiempo después de la edad reproductiva y eran respetados por su conocimiento y experiencia. Entre los primates, los humanos destacan por su capacidad de poder cooperar con la búsqueda de alimento y otras actividades. Siguiente diapositiva. Está lo que es la universalidad, generalidad y particularidad. Al estudiar la diversidad humana en el tiempo y en el espacio, los antropólogos distinguen entre lo universal, lo general y lo particular. Siguiente diapositiva. Ya, la universalidad. Los rasgos universales son aquellos que más o menos distinguen al Homo sapiens de otras especies. Los universales con base biológico incluyen a lo largo del periodo de dependencia, dependencia infantil, sexualidad en todo el año. Los universales psicológicos involucran formas comunes en la que todos los humanos piensan, sienten y procesan la información de la misma manera. Entre los universales sociales se encuentran lo que es la vida en grupos y algún tipo de familia. En todas las sociedades humanas, la cultura va a organizar la vida social y depende de estas interacciones sociales para que su expresión y continuación de vida sigan una línea de tiempo. Siguiente diapositiva. La generalidad. Se trata de regularidades que ocurren en diferentes épocas y lugares, pero no en todas las culturas. Las sociedades pueden compartir las mismas creencias, costumbres, etcétera, ¿no? Debido a lo que es al préstamo a través de la herencia que uno va acogiendo durante toda la vida, ¿no? Por un ejemplo sería hablar inglés es una generalidad compartida por los estadounidenses y los australianos, porque ambos países tuvieron colonizadores ingleses, pero se hablan de diferente manera. Otra razón para las generalidades es la dominación, por cómo el dominio colonial, cuando las costumbres y los procedimientos se imponen lo que es a la cultura por parte de otra más poderosa. Siguiente diapositiva. Particularidad, patrones de cultura. Una particularidad cultural es un rasgo o característica de cultura que no está generalizado o ampliamente disperso. En vez de ello, aparece confinado solo a un lugar, una cultura o sociedad. Sin embargo, debido al préstamo cultural que se le aceleró mediante los modernos sistemas de transporte, los rasgos que alguna vez se hallaron limitados se han dispersado todavía más con el tiempo. Cuando se toman prestados rasgos culturales, con el tiempo se van modificando para poder encajar con la cultura con la que se adopta, ¿no? Con la que se encuentra presente. Y se comienzan a reintegrar y remodelar para poder encajar en un nuevo escenario. Siguiente diapositiva. La cultura y el individuo. Agencia y práctica. Generaciones de antropólogos han teorizado acerca de la relación entre el sistema,
por un lado y la persona o el individuo por el otro. El sistema puede referirse a varios, ¿no?, conceptos, tales como puede ser la cultura, la sociedad, relaciones sociales, estructura social, entre otros. Seres humanos individuales siempre se conforman o se constituyen por un sistema. Para poder vivir dentro de dicho sistema, los humanos también se ven restringidos por sus reglas, ¿no? Las reglas, las leyes que se proponen. Los humanos no son solo seres pasivos, sino que están domesticados para poder observar las tradiciones culturales, como por ejemplo los robots que en un futuro van a ser programados y van a ser utilizados. Y van a poder manipular las mismas reglas en diferentes formas. La cultura es tanto pública como individual y se manifiesta tanto como en la mente de las personas. Gracias. La cultura y el individuo, agencia y práctica. La cultura es tanto pública como individual y se manifiesta tanto en el mundo como en la mente de las personas. Los antropólogos se interesan no solo en el comportamiento público y colectivo, sino también en lo que piensan, en lo que sienten y las acciones que realizan los individuos. El individuo y la cultura se hallan vinculados porque la vida social es un proceso en el que los individuos interiorizan los significados de los mensajes públicos, es decir, los mensajes culturales. Dentro de los niveles de cultura existen tres: la cultura nacional, la internacional y las subculturas. En la cultura nacional se refiere a aquellas creencias, a los patrones de comportamientos aprendidos, a los valores e instituciones que comparten los ciudadanos de una misma nación. La cultura internacional es el término para las tradiciones culturales que se extienden más allá y a través de las fronteras nacionales, puesto que la cultura se transmite a través del aprendizaje y no genéticamente en realidad, ya que los rasgos culturales pueden dispersarse a través de una difusión de un grupo a otro. Y respecto a las subculturas, pues son diferentes patrones y tradiciones basadas en símbolos asociadas con un grupo, con grupos particulares en la misma sociedad compleja. El etnocentrismo, relativismo cultural y derechos humanos. El etnocentrismo es la tendencia a considerar la cultura propia como superior y a utilizar los estándares y valores propios para juzgar de una forma a los extranjeros. Sin embargo, es fundamental para la antropología como estudio de la diversidad humana. Por otro lado, los derechos humanos por lo general se refieren a las garantías que tienen las personas por el solo hecho de serlo. Incluyen el derecho a hablar con libertad, a manifestar sus creencias religiosas sin persecución, a que no sean lastimados o encarcelados por lo que crean o piensen, entre otras cosas. Tales derechos no son leyes ordinarias que gobiernos particulares elaboren y apliquen muchas veces. Mecanismos del cambio cultural. ¿Por qué y cómo cambian las culturas? Una forma es la difusión. La difusión es directa cuando dos culturas comercian, cuando hacen la guerra entre ellas. Y una difusión entre culturas resulta forzada cuando una cultura impone sus costumbres a otro grupo y de cierta forma las está dominando. Dentro de esto también está lo que es el choque cultural, ya que el choque cultural se refiere al impacto causado por cambiar de una cultura a otra cultura que es desconocida. Este impacto puede incluir sentimientos como desorientación, tal vez confusión, que sienten cuando una persona debe adaptarse a una cultura o un ambiente social que es diferente, que es desconocido. Esto puede incluir el choque a un nuevo ambiente, conocer gente nueva, comer una comida diferente o adaptarse a un idioma extranjero incluso, así como la conmoción de estar separado de las personas también importantes
de su círculo, ya sea familia, amigos, en general. En términos de globalización, abarca una serie de procesos, incluidos difusión y aculturación, que trabajan para promover el cambio en un mundo donde las naciones y la gente se encuentran cada vez más vinculados y son mutuamente dependientes. La aculturación es la que se da normalmente en el momento de conquista o invasión. Es normalmente de una manera forzada o es impuesta, como la conquista. Un claro ejemplo, bueno, decía, me había quedado en el término de globalización, que hablaba sobre la aculturación. Hablaba sobre la aculturación, que era un proceso que normalmente se daba de manera forzosa, de manera impuesta, y un claro ejemplo es la conquista de América, la invasión de Irak también puede ser, ya que son ejemplos de resultados de este fenómeno. Y el fenómeno contrario de esto es el fenómeno de deculturación, que consiste en la pérdida de características culturales propias a causa de la incorporación de otras características que son foráneas. Muchas gracias.